mis hermanos, muy buenos días. Muy buenos días tengan ustedes también en la transmisión. ¿A qué hora es que es el otro servicio? Eso. Ya todos participaron de la ofrenda. No se olviden, es que necesito saber si me veo. Sí, no importa. Verme, pues. Ok, mis hermanos. Recuerdan que hace como 15 días yo comencé un estudio que era tenía que ver con conocer el carácter conociendo el carácter de Dios. Tenía una diapositiva, pero la segunda parte no me dio el tiempo, pero igual vamos a seguir con la segunda parte de conociendo el carácter de Dios. El hermano hacía una pequeña introducción y él decía realmente, yo soy partidario también de eso. Cada uno de nosotros, hermanos, glorificamos a Dios en cada uno de nuestros dones, pues que Dios nos dio a todos. Pero parte de estos dones tienen que ver mucho con lo que es el carácter de Dios. Recuerdan que en la primera parte nosotros aprendimos un poco del carácter de Dios, pero primero vimos lo que tiene que ver con la lejanía de Dios. Obviamente la lejanía de Dios, recuerden que no tenía nada que ver con distancia, porque no había un lugar donde estemos lejos de Dios, sino que tenía que ver directamente con parecernos al Señor. Parecernos al Señor. Comenzamos viendo 7 atributos del carácter de Dios, 7 atributos de manera que son muy importantes para cada uno de nosotros poder conocer el carácter de Dios, para así poder parecernos lo más a nuestro Dios. Los 7 atributos eran longanimidad, amor, santidad, justicia, la misericordia, la paciencia y la paz. Comenzamos viendo lo que era la longanimidad, el amor y la santidad. Longanimidad con la definición como la grandeza de ánimo para resistir las adversidades. Vimos que el ejemplo que Dios tiene para cómo la longanimidad puede soportar todo lo que nosotros le hacemos y aún así Él está ahí a la espera. También vimos lo que era el amor, no solo un sentimiento de afecto o pasión, sino más bien en lo que es un sentimiento bonito cargado de un alto sentido de decisiones sabias. No tiene nada, recuerda que no tenía nada que ver con pasión, amor, no, tenía que ver con decisiones que tomamos cada uno de nosotros. Era un amor integral, porque Dios nos mandaba que debemos amar a nuestros enemigos, amarnos unos con otros. Y es una manera bastante difícil de hacer, pero Dios nos hacía énfasis en eso de que sea de manera integral. Era un amor manifestado, un amor manifestado en lo que era el servicio a nuestros hermanos y el servicio allá afuera. También hablamos un poco de lo que era la santidad. La santidad como definición que era apartado para servir a Dios. Y el mandamiento de Dios es que seamos santos como Él es santo. Pero este atributo se puede ver bastante difícil, mantenernos santos. Pero recuerden que habíamos estudiado que Dios nos daba nos proporcionaba lo que eran medios para lograr esta santidad. Los medios eran la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, la iglesia como refugio y el compartir entre hermanos. He escuchado mucho, han hecho énfasis las iglesias en lo que es la reverencia, en todo lo que tiene que ver con el servicio, pero a veces nos estamos olvidando de lo realmente importante de venir cada día a este recinto. Y es más, porque yo voy a tener comunión con el Espíritu Santo, es cuando tengo comunión entre mis hermanos. Hermanos, cuando venimos aquí cada primer día de la semana, la idea es poder compartir, relacionarme entre hermanos. Porque la única manera que yo voy a poder relacionarme con el Espíritu Santo es cuando me relaciono con usted, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. No podemos olvidar ese atributo. Ahora vamos a comenzar a continuar los siguientes atributos. En este caso vamos a ver lo que es la justicia. La justicia, definición, virtud de dar a cada uno lo que pertenece o lo que le corresponde. Cuando yo pienso en justicia, siempre imagino una balanza. Una balanza, imaginemos una balanza. La idea que la justicia es dar lo justo, lo justo. No sé si siempre veo, cuando pienso en justicia, veo el ejemplo. Cuando yo voy a la carnicería
o voy a un lugar, a la verdulería, y necesito comprar una libra de X producto. Por ejemplo, una libra, ¿cuántos gramos tiene? Una libra. Son 500 gramos. A veces cuando yo voy a comprar, me da una libra de carne, y de repente la libra dice que vale 9,000 pesos. Pero cuando yo veo en la balanza, posiblemente se pasó 10, 20 gramos a mi favor. A mi favor. Y de una vez yo no digo nada, casi siempre, listo, bueno, me dio la libra, me cobro los mismos 9,000 pesos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando a mí me toca pagar los mismos 9,000 pesos, pero la balanza me dice 490 gramos? Entonces, ahí sí empiezo a pensar en lo que es, no es justo. Pero cuando se equivocaban a mi favor, sí era justo. Por eso es que en cuanto a la justicia de Dios, siempre es dar la medida justa. Dios nos va a dar lo que es la medida justa, ni más ni menos. La justicia del mundo es como esa que le acabo de explicar. Cuando es a mi favor, cuando se equivoca a mi favor, bueno, ahí sí es justo. Pero cuando es en contra, no veo justicia por ningún lado. En las Escrituras encontramos afirmaciones de que la justicia es parte del carácter de Dios. Vamos a ir leyendo un poco en nuestras Biblias. Quiero que alguien me ayude con Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos capítulo 3, verso 26. ¿Quién me lee? Romanos capítulo 3, verso 26. Por la mirada de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Dios es justo. Dios es el que da la justicia. Por eso que podemos ver lo que es la justicia comienza primero en cada uno de nuestros corazones. Nosotros para poder, ya vimos que Dios es justo. Y nosotros también empezamos a manifestar nuestra justicia, pero empezando desde nuestro corazón. Nosotros tenemos que empezar a practicar este atributo, pero desde adentro. Empezar a creer que primero que Dios es justo y yo debo ser justo. ¿Qué es la medida justa? Dar lo necesario, lo que es, lo correcto, así como Dios nos da a cada uno de nosotros. Vamos a ver ahora lo que es el siguiente atributo, que es la misericordia. Definición de misericordia. La misericordia es la inclinación a la compasión hacia los sufrimientos y errores ajenos. Atributo divino por el que se perdona y se redimen los pecados. Este atributo no podemos separarlo del amor, realmente, porque este atributo es la manifestación misma del amor, porque es la inclinación a las fallas de los demás. Hermano, ¿cuánto de nosotros nos inclinamos al sufrimiento de mi hermano? ¿O nos inclinamos al sufrimiento de aquel que está allá afuera? ¿Cuántos de nosotros hemos practicado o tenemos pensado practicar este atributo del carácter de nuestro Dios? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos la manifestación de este atributo como carácter de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias. Vamos a buscar Santiago capítulo 2, versículo 3. Santiago capítulo 2, versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Ese es 2:13. 2. Capítulo 13, 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Dios es misericordioso. Cuando yo practico la misericordia, Dios me ve con agrado. Yo debo ser misericordioso para que Dios así sea misericordioso conmigo, más de lo que ya Él ha sido conmigo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tan misericordiosos somos entre nosotros? ¿Cuánta inclinación hacia el dolor ajeno tenemos? Realmente me preguntaba, cuando leía este atributo,
porque a veces nosotros no tenemos ese sentido de llorar con el que llora, de reír con el que ríe, como dice su escritura. Pero vemos que es una característica del carácter de Dios que debemos practicar. Vamos a pasar ahora a lo que es la paciencia. La paciencia como virtud del carácter de Dios y como uno de los frutos del Espíritu. Vamos a leer lo que es la definición de la paciencia. Dice que es tranquilidad para esperar. También conseguí otro concepto que dice capacidad para soportar con resignación desgracias y ofensas, ofensas y trabajo. Dice la definición, tranquilidad para esperar. Una virtud que yo creo, venía conversando con el hermano Néstor, que no muchos tenemos, pero viene muy ligada a lo que es el fruto del Espíritu. O sea, cada uno de nosotros, una vez que recibe este Espíritu Santo, que decidimos seguir a Cristo, ya venimos cargados de este atributo. Pero nosotros, cada uno de nosotros, tomamos la decisión de poder ponerlo en práctica. Nosotros decidimos si vamos a ser pacientes. La impaciencia realmente es manifiesta en muchas circunstancias de nuestra vida. Yo no sé cómo lo ven. Por ejemplo, en mi particular, cada primer día de la semana, a veces me pongo un poco impaciente. Cuando tengo que venir a la iglesia y los niños no se han arreglado, Elisa se está peinando, se está maquillando, yo me despierto y de una vez soy guau, me cepillo y ya. No me peino porque ya no puedo. Pero realmente a veces me siento impaciente. En el trabajo, muchos de nosotros, cuando en ciertos negocios, en ciertas cuestiones de trabajo, nos impacientamos por cualquier cosa. O sea, es decisión nuestra poder practicar la paciencia. La paciencia que es un atributo del carácter de Dios. Nosotros decidimos ser pacientes. Vamos a buscar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. El conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. Dice que nosotros, como es un atributo, o sea, una característica del fruto del Espíritu, pero nosotros decidimos. Dice que ¿cómo fue que dice al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Nosotros decidimos agregar paciencia a nuestra. Nosotros decidimos. Quiero que busquemos en Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo 5. Otro hermano me puede buscar 2 de Pedro 3, 9. 3:9. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, usted entre vosotros sentirse. ¿Ese cuál? 15. No, perdón, 5. Sí, 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, usted entre vosotros mismos sentirse. Eso, el Dios de la paciencia. Podemos ver la manifestación de este atributo en Dios. Dios es paciente. ¿Qué tan paciente es Dios a veces que nosotros lo hemos tomado como retardado para venir? Dice, vamos a buscar ahí en 2 de Pedro 3:9. Realmente es un atributo que debemos agradecer, porque Dios no retarda su promesa, sino que Él es paciente, tiene paciencia para que cada uno de los que está allá afuera pueda proceder al arrepentimiento. ¿Ustedes se imaginan que Dios se impacientara con esto? Imagínense, o sea, ¿qué queda para aquellos que están afuera que no se han arrepentido? Entonces, vemos la manifestación de este atributo en el carácter de Dios. La carencia de este atributo realmente en nuestra vida solo nos va a traer frustración. Yo no sé si ustedes se han sentido este sentimiento de frustración que viene ligado a la impaciencia. Cuando nosotros no somos pacientes,
no, se está tardando, que el negocio no se me está dando, que los clientes no están llegando. Esa impaciencia solamente en nuestra vida nos trae frustración. ¿Y quién quiere tener frustración en su vida? Ninguno de nosotros queremos manifestar este mal sentimiento. Vamos a pasar al siguiente y último atributo, que es la paz. La paz, dicen todas las definiciones concuerdan en que la paz es la ausencia de conflicto. Pero realmente cuando nosotros estudiamos las escrituras, vemos una contradicción. Porque la paz, el mundo la maneja como algo exterior, pero Dios quiere que nosotros tengamos una paz interna. Realmente. La mentira más grande que nosotros podemos conseguir allá afuera. No sé qué es lo que le colocan en las lápidas cuando las personas mueren. Pasa su resto, o pone descansa en paz, o que en paz descansa. Esa es la mentira más grande. Realmente, la paz que Dios quiere para nosotros es interna y viene dada a través de la fe. Porque dice la Escritura que esa paz es la que nos da la entrada. A través de la fe tenemos paz para con Dios. El mundo quiere una paz exterior, por eso es que la definición dice que es la ausencia de conflicto o de guerra. La realidad para cada uno de nosotros es que no tener conflicto, yo creo que eso no existe. Es bastante difícil encontrar una situación en la cual no vamos a tener ningún tipo de conflicto. Pero Dios quiere que nosotros tengamos paz. A veces también podemos ver una contradicción en creer en un Dios de paz, cuando nosotros mismos podemos leer en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, cómo Dios destruía naciones enteras. Me imagino yo que entre esas naciones podemos ver mujeres, niños, gente que podríamos decir inocente, pero entonces cómo nosotros vemos por un Dios de paz que destruía pueblos. Pero realmente es una definición que podemos trabajarla en cuanto por el por qué Dios, por qué Dios tomaba este tipo de decisión y poder entender por qué Dios actuaba de esa manera en el Antiguo Testamento y hoy en día por qué actúa diferente. Entonces dice que quiero que busquemos un poquito en nuestras Biblias. Quiero que alguien me busque en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Otro que me busque en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y otro hermano, Primera de Tesalonicenses 5, 3. ¿Quién tiene Filipenses 4, 7? ¿Alguno que me lea? 4, 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Dios. Creemos en un Dios de paz y una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz exterior, es una paz interna. Colosenses 3:15. ¿Quién tiene Colosenses 3:15? Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo Cristo llamados en un solo cuerpo, ser agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en nosotros. Dios hace énfasis en que trabajemos lo que es la paz en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:3. Primera, 5:3. Eso. Léelo otra vez que pasó la gandola en ese momento. La tratomula. Sobre ello la descripción contiene los poderes de paz. Ahora Otra vez haciendo énfasis en lo que es paz. En medio de conflictos. Realmente nosotros comparamos mucho lo que es la paz con el gozo. Una vez, creo que escuché fue a Elizabeth, no estudió allá las damas,
Y ella decía eso, o sea, esa paz que Dios quiere para nosotros se transforma en ese gozo, que en medio de conflicto nosotros vamos a sentir un tranquilo. Vamos a buscar un ejemplo. Creo que está en Juan capítulo 20. Vamos a leer en Juan capítulo 20. Esto fue en medio, acababan de crucificar a Cristo y habían pasado ya los 3 días. Imaginen una situación como esta. El maestro por el cual habíamos dejado todo, nosotros decidimos dejarlo todo para seguirlo a él, porque él hizo una promesa a cada uno de nosotros. Él dijo: no importa, yo voy a morir, me van a golpear, me van a apalear y me van a crucificar, pero yo al tercer día voy a resucitar. Esa era la esperanza que yo tenía para poder dejarlo todo y seguir adelante con un propósito, porque el maestro era el maestro lo prometió. Pero imagínense a estos hombres que habían dejado todo y ya habían pasado los 3 días. Y para el hombre, ¿será que nos mintió? Dice: no, nosotros lo dejamos todo por él. Y aún así, imagínense todo ese conflicto mental que podían tener ellos. Y en medio de todo eso, el maestro aparece y dice le dice solo una cosa, y era lo que realmente ellos necesitaban en ese momento. Quiero que lean. Vamos a leerlo yo aquí. Juan capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 18. Juan capítulo 20. Esta es una versión, creo que es 2009. Ya la compré a los mormones. Vale, desde el versículo 18, el 19. Dice: y al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio de vosotros y solo dijo estas palabras: paz a vosotros. Realmente podemos estar en el conflicto más grande de nuestra vida, pero solo nuestro maestro, nuestro rabino, conoce lo que nosotros realmente necesitamos, y es paz. Paz como un atributo del carácter de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dicen las escrituras. Hermano, cada uno de estos atributos, como lo dije en la primera parte, nosotros tomamos la decisión, número 1, de conocer que son parte del carácter de Dios. Y número 2, poder parecernos lo más que podamos a través de aplicar en nuestra vida cada uno de estos atributos. Hermanos, de nosotros depende que lo podamos hacer. Recuerden que fallar en una sola característica de estos atributos ya nos hace perder el carácter de nuestro carácter, o el carácter de Dios. La idea es que cada uno de nosotros tome la decisión por sí mismo, de querer parecernos más a nuestro Dios. Dios dice en su palabra que sé santo porque yo soy santo. Hermano, la invitación es que tomemos decisiones santas, que empecemos a practicar todas las características de los atributos, los 7 atributos que fue longanimidad, amor, santidad, misericordia, paciencia, justicia y la paz. Mi Señor Jesús les bendiga. Tratemos en la medida de lo posible de querer parecernos lo más a Dios a través de estos 7 atributos. Recuerden que es muy fácil perder una sola característica de cada uno. Mi Señor Jesús les bendiga, hermano. Gracias, hermano.